el episodio 22 de la tercera temporada de Filósofo Digital y estamos aquí hoy con una súper invitada que me tiene súper contento y siento como que la vida me manda personas, el universo, la energía, cualquiera que sea tu concepto de Dios, el arquitecto, me manda personas claves para poder seguir este proceso de aprendizaje que ha sido tan lindo que llamo Filósofo Digital. Y que no soy yo. Filósofo Digital es una comunidad. Y es una comunidad que yo hoy también quiero aprovechar, María, y muchísimas gracias por estar aquí, de que tú también formes parte de ella, porque el Filósofo Digital es simplemente recordarnos que podemos utilizar la filosofía, que es el pensamiento profundo, esas preguntas que te haces a ti mismo, para poder ir internamente y empezar ese camino de regreso al alma, de regreso a tu verdadero ser. Te comentaba fuera de cámara que esto no lo hice absolutamente para nada con intención de que se conectara de una u otra forma con un camino espiritual. Para mí era un camino totalmente intelectual, porque entendía que este mundo necesita de mucho más pensamiento profundo. Y creo que debería ser un movimiento que tenemos que inculcar en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, que tenemos que pensar profundo, que tenemos que hacernos preguntas que no tienen respuesta y que tenemos que entender que el conocimiento y nosotros somos proceso. Nunca termina. Por eso me encanta que estés aquí hoy. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bienvenida, de verdad, bienvenida. Por brindarme tu micrófono, por darme la voz, por este espacio compartido. Y ha sido hasta ahora una experiencia de verdad inimaginable. Lo que tuve ahorita el privilegio de poder experimentar estas inteligencias que nos acompañan, que tú has alimentado y nutrido con la información de pronto más humanizada, más consciente, y me he llevado una muy linda y una grata sorpresa. Igualmente nosotros aquí en el estudio. Desde con ese azul turquesa viniste a iluminar este estudio y este show también, este programa. Ay, primero, bueno, como siempre empiezo los programas, saludos a mis Homo sapiens sapiens del pensamiento filosófico, a toda la comunidad que está creciendo, que nos está apoyando. Gracias, de verdad. Todavía para mí aún sigo con mi síndrome del impostor, pero creo que le estoy ganando. Dándome cuenta de que no puedo creer, ayer me activaron la verificación, la verificación de Instagram. Y bueno, están pasando cosas que yo mismo no había pensado que están pasando. Y que creo que pasa cuando uno se conecta con algo que de verdad te hace feliz. Así y sientes que es tu propósito. En este caso, soy el aprendiz. Y hoy vengo a aprender de ti. Ay, qué bello. Yo sé que vienes a enseñarnos muchísimo, porque nada más un ratico antes que, bueno, yo creo que ha sido oficialmente una de las entrevistas más sabrosas, más amenas, más enriquecedoras y más largas que hemos tenido, porque estuvimos como 40 minutos solamente preparando conociéndonos un poco. Pero aquí tengo que contarle, a los de Instagram ya les había contado, pero aquí a los que están viéndonos en todas las demás plataformas, tengo que contarle que María me la presenta una hermosa persona que conozco que se llama Luz, a la que le mando un beso, que fue el episodio 21. Todo el amor a Luz. Todo el amor a Luz. Fue el episodio 21. Tienen que ir a ver ese episodio. Es el episodio del chef con propósito. Una chef que tiene una historia maravillosa. Y fue un episodio muy lindo. Gracias, Luz, también por tu tiempo. Pero Luz nos conecta y me escribe y me dice: mira, Manuel, esta es una muy buena amiga mía. Contáctala porque ella quiere ser entrevistada por ti. Y yo, ¿de verdad? ¿Por Total. mí? ¿Alguien quiere? Sí, por favor, llámale, que ella quiere ir a tu programa. Y bueno, aquí estás, un par de semanas después, pero aquí estás. Claro, tenía que venir primero Luz. Claro. Aquí estás hoy y te agradezco muchísimo por eso. Te agradezco muchísimo porque te hayas atrevido a esta locura de Filósofo Digital que apenas comienza. Antes de entrar al aire, me estuviste contando un poco de que tienes una organización. Hermosa. Es mi marca. Es tu marca. Pero siento que más que eso es un propósito que te conecta a eso. ¿Por qué no me cuentas un poquito? ¿Cómo se llama? Se llama Amanecer. Qué bonito. Amanecer es algo que también tiene como una parte, un derivado de amanecer, aparte de la marca, de expresar el logo. Amanecer tiene un logotipo muy especial que ya después lo van a conocer. Es simplemente donde se expresa la trilogía del ser, de lo que somos nosotros como cuerpo o materia, como alma o conciencia y como el espíritu y la energía.
Así que tiene un dibujito que está entrelazado como un infinito. Sí, también un infinito conectado hacia arriba, donde en ese baile que nosotros danzamos en la vida hay un perfecto equilibrio que siempre nos va a llevar a donde, cuando está todo sincronizado, nos va a llevar a un centro, a un equilibrio, pero también a un equilibrio interno que está unido al equilibrio entre nuestro masculino y nuestro femenino. Así que en un momento en el baile de la conciencia, que es todo lo que está bailando alrededor de esa trilogía, en ese infinito proceso o baile de la vida, en esa rueda infinita, nos vamos nosotros encontrando para llegar a nuestro propio centro, que es donde nosotros nos sentimos realmente plenos, que es cuando tenemos esa paz interna y dejamos de luchar internamente entre el ser y la mente, sino que simplemente todo entra en una armonía y cada uno toma su lugar y nosotros nos volvemos conscientes de cada uno qué es y cómo nosotros podemos poner todo esto no solamente en autoconocimiento, sino que después cuando logramos integrarlo, comprenderlo, lo volteas y lo pones en propósito a la vida. Porque todo lo que nosotros vinimos a trascender, como en esos mapas, por ejemplo, astrales, donde nos dicen, pero es que tú viniste a esto. Puede ser una señal, puede ser un mapa, pero realmente ahí nos vamos a dar cuenta que todo esto que viniste a hacer no es para ti. Nada que aprendas en este momento de comprensión de sabiduría que tú integres es solamente para ti, es para que tú lo entregues, porque en la cadena de la vida, en la cadena, siempre va a haber alguien que esté atrás tuyo y siempre va a haber alguien que esté adelante tuyo, entre comillas, que sepa un poquito más o que sepa un poquito menos, pero no se trata de eso, sino que esa información a la que tú has hecho acceso de pronto va a ser la que ayude a otra persona que se identifique contigo, a poderla inspirar, a poderle dar la mano y a poder ayudarla a avanzar en un proceso que a ti te costó, pero que a esa persona, a ti te costó años, pero a esa persona de pronto le cuesta un día o una conciencia para poder avanzar. Pero hay algo ahí que hay que tener cuidado, y lo hablábamos antes de ir al aire, ¿no? Que el Cábala lo habla, ¿no? Que es el pan de la vergüenza. Uh-huh. Hay mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con el tema de ayudar. Porque ayudar no es saltar experiencia. No. Ayudar no es hacer por el otro, ayudar no es decidir por el otro, ayudar no es tomar o transmitir tu propio proceso, tus propias vivencias o tu propio sentir hacia el proceso de alguien más. Porque entonces ahí, pues incluso ayudando podríamos estar distrayendo o rompiendo el ciclo de su proceso. Una de las cosas más importantes y más lindas que yo creo que es que hay que aprender a respetar el proceso de cada quien. Primero, no es una competencia. No. Después no es afuera, es adentro. Después no se eleva espiritualmente, se conecta espiritualmente. Y esa conexión pasa por caminos que todos son distintos. Desde mi punto de vista de aprendiz, como te conté, todos tenemos que pasar primero por una parte, o sea, no creo en la fe ciega. No la creo, porque creo que no es mantenible en el tiempo. Tú la puedes tener un rato y pueden pasar cosas increíbles, maravillosas, milagros si tú quieres. Pero si quieres de verdad mantener una vida de conexión contigo mismo y con tu real, o sea, con tu real realidad, valga la redundancia, debes saber que tienes que enfrentar un camino de piedras, rocoso, de mares, que cada quien es distinto y ese camino es a través de tus miedos. Es a través de tus programaciones que no son las correctas para conexión. Y es un tema que va a doler, te va a romper, te va a molestar, porque está el ego ahí, que es nuestro gran protector. El ego es un gran protector. Para mí es como una curita. De estas, no sé, les dicen curitas también en Colombia. Sí, decimos Bandit, curitas. Una curita de esa herida, de esas heridas emocionales que no cicatrizaron, solo se cubrieron. Y que con el tiempo al final terminó haciendo la curita más daño que la propia herida, pero es nuestro gran protector. Así. Y ese es el gran guardián de esas emociones que hay que pasar. Por eso cada quien tiene como que su proceso. Aquí en la segunda temporada de Filósofo Digital aprendí dos cosas. Muchas, pero solo tengo dos cosas para ti. Uh-huh. La primera, el conocimiento no es poder. Yo cuando era niño escuché o leí, no sé, que el conocimiento era poder. Y eso
me llenó de una ilusión increíble porque yo no tenía poder, en mi casa no había poder económico, yo me sentí un niño que no tenía, todo el mundo me mandaba, yo no tenía derecho como el niño, los niños no tienen, no como los de ahora que son jefes. Ahora, yo fui un niño de los que, pues eras niño, como niño no podías hacer nada, no tenía poder. Cuando yo escuché eso, yo empecé a llenarme de conocimiento. Empecé a leer y empecé a estudiar, empecé a obtener títulos y cosas porque sentía que ese era el conocimiento. Cuando aquí en la segunda temporada de Filósofo Digital aprendo, gracias a Nofera y a mis grandes invitados, que como tú se sentaron, tuvieron la valentía de sentarse en esa silla y regalarme su tiempo, que es lo más preciado, aprendo que el conocimiento no es poder, que es todo lo contrario, que puede ser ego, energía para el ego, alimento para el ego, gasolina para el ego. Así es. Indecisión, puede ser parálisis por análisis. Total. Puede ser que te superioridad y etcétera. Entonces, la analogía es como el agua cuando se estanca. Y si mientras más agua tienes, estancada, más problemas tienes, ¿no? O sea, o más difícil va a ser lidiar con todo el tema. Ahora, ¿por qué no es propósito, no es poder el conocimiento? Porque el conocimiento necesita otra trilogía, como la que tú mencionas, que es el propósito y la acción. Cuando tú el conocimiento lo agregas con propósito, lo combinas con propósito y lo combinas con acción, entonces ahí sí hay un gran poder. Pero ese poder tampoco es que eres mejor que los demás. No. Ese es el poder que te permite mirar a tus demonios, a tus miedos, a los ojos, adentro y poder empezar ese camino. Eso lo aprendí gracias a Nofera y a mis invitados en la segunda temporada de Filósofo Digital. Que por cierto, ya aquí terminó la escucha pasiva y vamos a... Entonces, ese es el primero que tengo para decirte. Que una conexión que me envía darte esto que, como te digo, te estoy compartiendo mi bitácora del aprendiz, ¿no? ¿Eso es una pregunta? No, mi bitácora del aprendiz es hasta aquí. Ok. Y después la otra es que no estamos rotos. Así es. Okay. Estamos en proceso. Nos dicen que estamos rotos porque venimos de un sistema de creencia que castiga el error. Y es la cosa más tonta del mundo. Porque si tú castigas el error y buscas perfección, pues estás despegándote totalmente de la realidad. No hay nada más caótico que la naturaleza. La naturaleza es súper caótica. Y en el caos se consigue un equilibrio hermoso. Así es. Y se consiguen procesos. O sea, después de mucho caos, de mucha lluvia, de muchos huracanes, vienen procesos maravillosos. Entonces, y la vida es espiral. Nosotros creemos que se eleva, la vida no se eleva, es espiral. Y simplemente como la espiral empezamos a hacerlo. Eso fue mi segundo gran conocimiento. No, son muchos más, que creo que tienen mucho que ver con lo que hoy tú nos estás contando. Porque amanecer, qué hermoso el nombre otra vez. Gracias. Qué hermoso el propósito. Y el logo ya me lo imaginé cuando lo contaste. Se los voy a enviar. Vamos a ponerlo aquí en las redes sociales a todos, los de Instagram, los de YouTube y los que están siguiéndonos en todas las redes. Van a poder seguir. ¿Por qué no compartes tus redes ahorita? Es María Ojeda, rayita abajo, amanecer con S, y tiene así cuando yo lo escribo y pongo historias, es ser, amanecer, volver a la conexión con el ser. Como amarte, amar el ser. Es como volver a conectarnos, no solamente como vivir en el piloto automático de vivir o sobrevivir, sino volver a sentir, conectarte con lo que realmente somos desde el sentir. Y desde ese sentir, volver a conectarnos con la verdad de lo que sí somos. Porque gastamos una cantidad de tiempo en nuestra vida siempre buscando respuestas afuera, pero también conectándonos con todo lo que está afuera, alimentándonos, nutriéndonos. Todo es un sistema informativo. Nosotros somos una gran energía y esa energía también se alimenta de muchas cosas, pero nosotros creemos que es que dentro de nuestro cuerpo está la energía, pero realmente somos una energía que contiene el cuerpo. Oh, mira, qué Entonces, esa energía, la forma como se contrae y se expande, como el pulso del universo, respira. Todos sabemos que la contracción, nuestro corazón, la vida, pulsa, se contrae, se expande, se contrae y se expande. Así pulsa la vida, así pulsa la tierra, así pulsa el universo y la amada fuente de amor también.
Se descubrió un latido de la Tierra. Se descubrió un latido. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Ayer lo hablaba con alguien. El ciclo... Ay, se me olvidó. De fotosíntesis. Pero como las plantas en la fotosíntesis, creo que tuve el privilegio de poder ver esto, como al ver la Tierra o al ver la Tierra, se ve como la Tierra respira en el mismo ciclo de la vida misma. Schumann. De la frecuencia de Schumann. Frecuencia Schumann, ¿no? Eso. Que detectaron que hay un latido de la Tierra, o sea, que como si la Tierra tuviera un corazón. Una frecuencia, exacto. Entonces, nosotros, todo lo que es vida, tiene ese pulso de la respiración. Nosotros somos nuestra propia respiración. Y ese campo energético que nos contiene, que es lo que nosotros somos, o esa malla que además a veces no queremos comprender, pero por ejemplo, después de lo que pasó con la época de la pandemia, nos dimos cuenta que aparecían una cantidad de futbolistas, por ejemplo, que se caían en la cancha y se desplomaban y todo el mundo lo estaba mirando. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros cortamos el hilo de la vida, que cuando se corta, ¿por qué se caería un cuerpo? Si realmente fuera el cuerpo que contiene la energía, el cuerpo se queda simplemente como un palo, no tendría que desplomarse. Pero cuando a nosotros se nos corta esa energía, ese flujo de la vida, ¿el cuerpo qué pasa? Okay. Se desploma. Quiere decir que la malla energética es la malla energética que nos contiene, es la malla que nos sostiene. O sea, que es algo así como que nuestra energía se opone a la gravedad y por eso podemos caminar, mantenernos de pie, pero en lo que en la energía se va, entonces automáticamente nos volvemos víctimas de la gravedad y caemos. Así es, eso, o sea, realmente esa malla, esa mallita que podemos todos ver, ese halo de luz. Ese halo, como muchos llaman aura o otras cosas, ese halo. Esa hermosa energía que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros somos y eso es lo que trasciende. Wow. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que darle el foco, porque estamos muy acostumbrados a darle foco a lo externo, a que somos valorados dependiendo de lo que otro dice, que queremos reconocimiento, que queremos éxito, que queremos comprar, y no es ni bueno ni malo, pero siempre estamos enfocados mucho más en lo que es tener y no en lo que es ser. Sin saber que eso tiene un costo. Es un equilibrio maravilloso porque somos todos, somos materia, somos esa trilogía. La materia es fundamental para podernos desarrollar en la vida, pero nosotros estamos muy enfocados en el automático, en el pensar, no de una manera automática, con creencias adquiridas, que es el tema que me encanta que tú tratas, porque tú estás diciendo, Manuel, la parte filosófica de ese pensamiento crítico que nosotros hemos perdido y que nosotros también perdimos la capacidad de autodiscernir. Nosotros ya no sabemos ni qué es bueno ni es malo, solamente pensamos que es bueno y malo porque no lo han inculcado o ha sido aprendido en una estructura que además una estructura que no es real porque nada, simplemente es una estructura de un pensamiento de alguien más que además hemos comprado. Y sí, pero no está tan fácil, ¿no? Porque así eso es lo que nos han enseñado. O sea, eso es lo que nos enseñan. En realidad, lo que está mal, o sea, el sistema educativo, tú sabes que una de mis pasiones más grandes del mundo es enseñar. Yo soy profesor y doy clases en varios lugares, entre ellos el Miami College, y siempre lo menciono porque me dieron la oportunidad hace muchísimos años de dar clases, de empezar a dar clases ahí. Y disfruto mucho mis clases ahí porque las personas que van a mis clases de verdad van buscando conocimiento, no título. Yo doy en el Continuing Education. Y cuando la gente se registra una clase de Continuing Education, que doy business, por ejemplo, negocios, en realidad lo hace no por el título, lo hace por el conocimiento. Y por eso me encanta. Y siempre le mando saludos a mi gran equipo de Miami College y a mis alumnos, ¿no? Porque no lo hacen para cumplir una materia más, para poder tener un título que no van a saber qué hacer. Pero lo que cuento aquí es que, aunque he estado muy metido en el sistema educativo, me gradué de una profesión, después hice un posgrado, después hice una maestría. Entiendo desde adentro y desde afuera, sobre todo, que el sistema educativo está mal.
porque castiga el error, solamente premia la capacidad de recordar, y resulta que esa no es una inteligencia. El coeficiente intelectual no puede ser únicamente medido por tu capacidad de recordar o por tu capacidad matemática o de lenguaje. Y también uniforma. Uh-huh. También y quiere uniforma. tratar a todo el mundo que, igual. lo que hace más grave en el ser es que tú que conoces tanto ya este tema, sabemos en la naturaleza también que el mundo es diverso. Todo es diverso. La vida es diversa. Pero estamos encajados en un pequeño mundo jaula mental donde no te dan la posibilidad de el máximo derecho que tenemos como humanos, y es la libertad de expresión del ser. Ahí es donde está el conflicto, que no puedes desarrollar tus propias capacidades, sino uniformar tus capacidades. Tienes que despegarte de quién eres y volverte otra persona para ser aceptado. Exacto. Porque nadie es capaz de respetar la diversidad. Incluso la religión la castiga. La religión la castiga. La religión quiere que todo el mundo piense igual, haga lo mismo. Y si tú piensas distinto, eres castigado. O sea, o no eres parte de nuestro club, ¿no? No vienes a trabajar en nuestro club. Entonces, como que te trato de decir, no es fácil, porque no es solo un sistema, el educativo, también es el sistema religioso o los sistemas religiosos. También son los sistemas familiares, también son los sistemas de relaciones de pareja en donde nos dijeron que estábamos incompletos. O sea, que necesitábamos una persona porque sin una persona al lado no servíamos. Entonces son tantas cosas, son la codependencia, son una vergüenza existencial con la que nacemos, son que nos obligan, que nos genera no solo una personalidad aparte o otro arquetipo según Jung, sino que nos desconecta de verdad de quién somos. Y llega un punto en el que tienes cierta edad y dices, ¿quién soy? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué disfruto? Y llegar a cierta edad y decir que 40 años de tu vida han pasado en donde tú no tienes ni idea, o sea, de lo que tú eres en realidad, de lo que de verdad te gusta, si de verdad tú querías eso, si de verdad no querías hacer y sobre todo qué vas a hacer de aquí en adelante, no es un proceso fácil. Pero eso no significa que estemos rotos, significa que la humanidad aún le falta mucho despertar, pero ahí viene la parte positiva para mí. Y es que creo que estamos en el mejor momento de la humanidad. Sí. Porque antes la gente tenía que hablar de una misma manera. Las redes sociales y la democratización de la información, que puede, por supuesto, tiene sus consecuencias negativas también, porque todo es bueno y malo, no hay nada bueno o malo, no hay villanos y príncipes ¿sabes? Y princesas, no, eso es Disney nos echó a perder. Todo es bueno y malo, todos somos buenos y malos, tenemos que aceptar nuestra oscuridad también. Tenemos que, porque eso se llama equilibrio, eso se llama humanidad. Porque una de las leyes universales es la polaridad. O sea, nosotros, en ese que estábamos hablando, somos ese masculino, ese femenino, somos ese electromagnético, somos esos seres que tenemos las dos polaridades en esta tercera dimensión. No hay forma de existir o coexistir sin esa ley. Siempre va a haber el uno. Y así, por ejemplo, hemos caído también en las famosas que tú estabas diciendo, lo que nos han enseñado del buenismo, de querer ser tan buenos, sí, o querer vernos tan buenos para que alguien te acepte, o tan perfecto sin saber que hoy también puedo estar triste, hoy también, y no es bueno, simplemente es. ¿Dónde está lo complicado? En que nos enseñaron a ponerle a todo un juicio, pero un juicio que ni siquiera es tu juicio, sino que ha sido un juicio comprado por una cultura. Nosotros tenemos 4 destinos menores, entonces en los 4 destinos menores está explicado que tú naces en una familia, tú vienes a una familia donde esa familia pues te va a determinar también toda tu cultura, tu forma de pensar. Naces en un cuerpo o sexo que ya está definido, pero sobre eso no es lo mismo ser mujer que hombre, o no es lo mismo. No se trata solamente de género, sobre eso te vas a experimentar. Entonces te vas a experimentar sobre el país donde naces, que es el punto geográfico donde naces, que es lo que te va a alimentar la cultura. La familia la puedes cambiar. Tú no puedes cambiar el donde naciste, el sitio. No puedes cambiar la familia donde naciste. No puedes cambiar el cuerpo, como te vas a vincular con la vida. Y tampoco, o el género.
El cuerpo, el tipo de cuerpo, me refiero al tipo de cuerpo, si va a ser grande, pequeño, gordo, flaco, de cierta manera, porque después podemos contar por qué es tan importante ese cuerpo, que sea como sea. Y el último es los recursos con los que tú naces. Todos esos 4 destinos menores no los puedes cambiar. Tú ya naciste con eso. Y sobre eso, tú vienes a experimentar la vida. Sobre eso vienes a experimentar y a vivir una cantidad de experiencias que no son ni buenas ni malas, porque ni más faltaba que el pulso de la vida te llama a que entres a vivir una experiencia. ¿Y por qué hay tanto dolor en la vida? Porque te cohibes de experimentarte. Sí. Sí, te cohibes de vivir la vida y el pulso como pulsa. Nosotros tenemos en un sistema tan amorosamente perfecto que se llama cuerpo. En el cuerpo se llama biología. Tenemos algo que es absolutamente dirigido por nuestras células, que se llama la biología. En lo que somos nosotros, en esa trilogía hermosa, el espíritu o la amada fuente de amor, el gran misterio, hace un pacto con el alma y le dice, ok, tú a los tantos años te vas a experimentar como una persona que tienes que vivir un desapego. Ok, ese es tu aprendizaje, eso es lo que te va a llevar a tu evolución, a una parte donde vas a desarrollar más tus capacidades, simplemente vas a desarrollarte más, a hacer más de ti, más potencia de tu ser, a descubrirte. Entonces el conocimiento no se trata del conocimiento adquirido en un colegio, sino que cuando nosotros estamos adquiriendo todos esos conocimientos, aprendemos en la capacidad que hemos perdido de pensar por nosotros mismos, a discernir y autodescubrirnos. El verdadero conocimiento y lo que venimos a hacer a esta vida es autodescubrirnos. Ese es el verdadero conocimiento, desmitificar los personajes después de tenerlos. Porque por eso pasamos muchas etapas en la vida, ¿no? Así es. Mira, las personas que nos están viendo deben decir, ¿y quiénes son estos dos que están ahí hablando como que si fueran, qué es lo que se creen? La verdad es que creo que somos dos aprendices y que estamos solamente contando lo que vemos, ¿no? Lo que vemos y sobre todo lo que vemos en nosotros mismos. Eso es lo que para mí es filósofo digital. Yo me siento aquí a contar lo que yo experimento, pero como todo conocimiento, como decían los grandes filósofos, solo sé que no sé nada. Así es. Y la verdad es que el decir que toda dogma es mala es una dogma por sí misma. Así que de verdad creo que no es tan rígido el tema del proceso. El tema es que si tú estás en este momento viviendo una vida que no te hace feliz, pues algo tienes que cambiar. Nadie más que tú lo puede saber. Pero para tener esa verdadera respuesta, porque vas a tener muchos niveles de respuesta. Vas a tener la respuesta social, y esa al final te va a dejar igual de vacío. Vas a tener la respuesta intelectual, que si está desconectada de tu emocional y de tu espiritual, tampoco va a funcionar. Incluso la emocional te va a poder llevar a decisiones que no van a ser las correctas. Pero si tú logras tener un espacio para ti y poder unificarte y poder recordar quién es tu niño, cuál es la voz de ese niño, que ese niño quería estar, y que si solamente yendo a ese lugar y recordándolo, ya se te genera una sonrisa, sí. Por ahí es. No es tan complicado. Lo que estamos aquí analizando es que obviamente hay muchos sistemas que no nos permiten hacerlo, y después hay microsistemas. El sistema de relaciones de pareja, que está mal desde el principio, porque nadie es dueño de nadie y nadie está incompleto, que necesita una persona. Es el tema de la codependencia y de la posesión. Después está el sistema familiar, en donde yo tengo que cargar con los traumas de mi madre, de mi padre, o les debo algo. No, nadie le debe a nadie, a ningún papá. Hace poco se lo dije a mi hijo, y lo estábamos hablando aquí ayer con Marlene Maceda, que le mando saludos, que estaba por aquí ayer, que está haciendo algo hermoso para reprogramar a sus hijos. Se grabó el latido del corazón, que lo grabamos aquí, y entonces hizo como especie de meditaciones para el inconsciente, donde reprograma a sus hijos por los errores que sin querer cuando era muy joven y los tuvo, los programó. Está haciendo algo. Claro. O sea, acción. O sea, no es conocimiento, es acción. Es propósito y es acción. Entonces ayer estuvimos haciendo eso aquí, y en ese momento te das cuenta de que no estamos rotos, todos estamos en proceso, pero a veces los procesos se detienen porque somos muchos al mismo tiempo y tenemos que aceptar todas nuestras versiones. O sea, tenemos que querernos a todos. Tenemos que perdonarnos a todos. Y es cuando nosotros aceptamos todas nuestras versiones y que amamos todas nuestras versiones, que entonces empezamos a darnos cuenta de quién somos.
Y de ahí en adelante vive. Y no hay una competencia. Mira, estoy cansado de ver personas, y sobre todo en este viaje de filósofo, que me hablan de una elevación espiritual cuando en realidad están más confundidos que cualquier otro, porque la espiritualidad no solo no se eleva, sino que tampoco se compara. No, porque además todo el mundo es espiritual, porque si vamos a hablar que si tú tienes o vienes de la fuente y eres un fractal de la fuente, ¿quién no es espiritual? Porque todo lo que existe solamente se puede derivar de un origen, de cuál es. Así es. No tiene nada que ver, tiene que ver con tu camino, de pronto ni siquiera con tu grado, porque tu grado es propio, pero suponiendo que lo pusieras en grados de la Tierra, pues irías unos en segundo de primaria y otros en cuarto, pero que es que son la vida entre es espiral. comillas, exactamente, La vida no pero se tú sube. vuelves y te encuentras, es Te que no va a es volver. lineal. Sí. Porque el crecimiento en la Tierra es como cuando tú mides a tus hijos en una regla, pero la evolución y la conciencia es un loop energético donde la vida a veces en un aprendizaje te vuelve a poner en el mismo lugar solamente para que te veas en el espiral, para que te encuentres en la misma situación, para verte tú mismo. Pero no es la situación, eres tú. Eres tú. El que tienes que tú ser ante la misma situación de nuevo. Exacto, a ver qué pasa, para ver cómo te ves, si te ves en la misma mirada o simplemente hay un cambio en la mirada evolutivo, donde yo ya me puedo reconocer en esto. Entonces el loop energético es como una espiral de Fibonacci, porque el mundo, la vida, todo el origen de la existencia, el embrión, la biología de una planta, la distribución de los pétalos o de las hojas siempre está en Fibonacci. En la proporción áurea. En la proporción áurea. Así que la vida no se mueve tampoco por elipses o por círculos o por líneas. No es un trayecto. En la vida tú también en tu ser vas haciendo esos loops energéticos donde a veces la vida te pone y dice, yo ya había vivido esto, pero ¿cómo así? Desde otro lugar, desde otra mirada. Si ves a los problemas como una cortina, se dice cortina también allá en Colombia, ¿verdad? Sí, como una cortina. Una cortina. Sí. No es el problema. Es quién tú te vuelves cuando lo atraviesas. Como quién eres tú cuando lo observas, desde el observador. ¿Cómo lo observabas cuando eras un niño? ¿Cómo lo observas ahora y en la evolución? Porque la buena noticia de lo que tú estabas diciendo, hay una buena noticia. Hay muchas. La buena buenas. noticia es que nosotros estamos pasando por un momento evolutivo que es la primera vez que pasa. Y es en una ascensión de conciencia, en un despertar masivo. Todo el mundo pasa por ese despertar. No es que ya es un solo proceso que te has ganado, sino que en una ascensión planetaria, la vibración también te jala a que haya un despertar y pasa todo este caos que está pasando en este momento para volver a ordenar. Siempre va a ser caos, orden, caos, armonía, y es el baile. Mientras no aprendamos a jugar en el centro. Claro. Pero no en el centro y en la neutralidad de yo soy neutra y no me importa nada. Perdón la palabra importaculismo. No, me encanta, puedes decirlo, claro que sí. No ¿Sí? pasa nada. No como entrar en el importaculismo de decir no me importa nada, no. En el observador sin el juicio, de exclusión del juicio, de la aceptación de la vida, de la confianza que los procesos que pasan en la vida pasan, porque siempre pasan por un bien mayor, siempre pasan por un proceso evolutivo, siempre pasa por siempre las cosas que están pasando que nos generan mucho dolor en este momento planetario que todos estamos observando. No quiere decir que yo no me conecte con eso porque no me importa. Somos humanos y hay algo que tiene el humano y es que se va a conectar con ese dolor, porque somos sintientes. Somos seres sintientes. Pero para aquellos que están diciendo, bueno, pero es que esto está como complicado, ¿cómo sigo este ritmo? Me están hablando de tantas cosas al mismo tiempo. Yo creo que no es tan complicado. Lo que pasa es que obviamente cuando tú analizas algo y lo estás mirando, empiezas a hablarlo y se parece que fuera una enciclopedia de conocimiento, pero no es tan... Yo pienso que es eso, es desconectarnos del sentir. Cuando nosotros dejamos de sentir y empezamos a escondernos de las responsabilidades para mantener esa zona de confort, porque nos llenamos de miedo. Tengo un gran amigo, hoy no lo voy a mencionar porque lo voy a empezar a cobrar por mencionarlo, pero tengo un gran amigo que me ha dado varias lecciones, pero una de ellas es que hay que sacar a los demonios, porque se alimentan de la oscuridad. Y cuando hablo de los demonios hablo del miedo, o sea, del miedo de los traumas. Hay que sacarlos.
Pues si tú no los sacas de ti, si tú no los miras a los ojos, si tú no los mencionas, si tú no hablas con ellos, están ahí amenazándote y creciendo desde adentro de tu mente. Entonces llega un momento en el que tu mente no es un lugar seguro para estar. Tienes que escapar de ella, porque está tan llena de miedo, está tan llena de traumas, está tan llena de cosas que no son tuyas, de voces que te dicen que no eres suficiente, voces que te dicen que no eras el mejor alumno, que no es que estabas roto, porque no hiciste las cosas correctas, porque no eres perfecto. Son tantas voces que te están diciendo que no, que terminas escondiéndote afuera. Entonces terminas escondiéndote en frivolidades y en cosas que pues para poder sentirte que de una u otra forma. Yo una vez recuerdo mucho de un amigo que me decía, he tenido tantos problemas en mi vida que necesito una victoria.